Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. La segunda prueba del rey, parte 1. Continuamos en la segunda división del libro primero de Samuel, que va de los capítulos 10 al 15, donde vemos la unción de Saúl y su reinado en la voluntad de Dios. Contemplaremos ahora el capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 1, y leemos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Saúl fue responsable en jefe, el rey de la nación de Israel, y él fue a recibir la sabiduría de Dios. Las palabras fueron: está atento a las palabras de Jehová. En este capítulo leemos varias cosas muy interesantes y vamos a delinear el perfil de Saúl en cuanto a su actuar. Primer punto, hallamos que Saúl siguió en su rebelión y carnalidad, y también divisamos la profecía de la pérdida de su trono, la cual es reafirmada. Segundo punto, también vemos que Samuel y Saúl se separan el uno del otro y hallamos la recomendación de Samuel en 1 Samuel capítulo 15 verso 1, que nos dice: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Lo que debía haber distinguido al rey de Israel de todos los otros reyes de las naciones era el prestar atención a las palabras de Jehová. Sin esta distinción, el rey de Israel guiaría a la nación en los caminos de la idolatría y de pecado, como las otras naciones. En el relato que sigue en 1 Samuel capítulo 15, verso 4 al 7, hallamos la obediencia parcial de Saúl. Pero, por no estar atento a la palabra de Dios, Saúl fue desechado para que no reinara como rey de Israel. Estamos ante la decadencia de su reinado. Debemos tener en cuenta que obediencia parcial es igual a desobediencia. Así fue para con la obediencia parcial de Saúl, que fue lo mismo a desobediencia, y tal actitud de desobediencia es igual a idolatría y adivinación, y tristemente eso será lo que se verá de continuo manifiesto en la vida de Saúl. Espiritualmente necesitamos comprender una cosa: los que de esta edad de la iglesia reinarán con Cristo como la esposa del Cordero serán aquellos distinguidos por su atención y obediencia a toda la palabra del Señor. Leemos en Apocalipsis capítulo 3, versos 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La clave para que Saúl no cometiera ningún error fue estar atento a las palabras de Jehová. Esta también es la clave para cualquiera de nosotros. Hacia nuestra victoria o en su defecto habrá derrota. Tristemente, cuando los santos se niegan a escuchar y prestar atención a la palabra de Dios para su propia vida personal, siempre acaban en derrota. Saúl había hecho una elección, así como cada uno tiene hoy esta oportunidad. Hubo muchas oportunidades para Saúl para cambiar sus caminos, incluso después de su necia solicitud allá en el capítulo 14. Sin embargo, a pesar de ello, Dios le dio otra oportunidad para escuchar su voz. Así la enseñanza es clara: si somos derrotados no es por culpa o por causa de Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, versos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amalec representa a la carne y sus concupiscencias. Nos percatamos de cuál es la actitud de Dios hacia la carne en este capítulo. Amalec significa un pueblo que lame o pueblo de lamer, y representa los deseos de la carne. Amalec fue el nieto de Esaú, que también figuraba la carne. Los amalecitas fueron el primer país en oponerse a Israel cuando ellos salieron de Egipto. En Deuteronomio capítulo 25, 17 al 19, y leemos, verso 17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Verso 18, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Verso 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Amalec continuamente ha demostrado ser enemigo de Israel. En Números 14:45 leemos: descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. También podemos leer en Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. Usted puede leerlo completamente. Nosotros vamos a señalar el versículo 16.
Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Debemos recordar que Dios nunca se olvida de los enemigos de su pueblo. Por lo tanto, Él está en contra de ellos y los tales están calificados a la sentencia. Amalec señala la característica del perro. Amalec tiene la naturaleza del perro que vuelve a su vómito. Leemos en 2 de Pedro capítulo 2, verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así nos habla de la carne, especialmente en sus concupiscencias. Continuamos la lectura en 1 Samuel capítulo 15, verso 8 al 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El Señor demandó la destrucción de todo el pueblo de Amalec. Sin embargo, Saúl conservó vivo al rey de Amalec, este era Agag, y lo llevó como botín de guerra junto a todas las posesiones de Amalec, que a criterio de Saúl y del pueblo le pareció bastante bueno. Agag fue el rey de los amalecitas. Su nombre significa por encima yo, me enseñorearé, dominaré, llama de fuego ardiendo, y leemos una referencia al número 24, verso 7, entre las parábolas de Balaam. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Saúl destruyó la mayor parte de las posesiones de los amalecitas, pero no destruyó todo Amalec, como fue la orden explícita de la palabra de Dios. Sus acciones, por lo tanto, fueron rebelión contra la voluntad de Dios, y como resultado de su desobediencia fue perder el privilegio de reinar. Veremos lo que representa Agag. Él es un representante de la buena carne y debemos considerar bien este tema, pues cuando hablamos del viejo hombre o la carne, la mayoría de la gente piensa en lo que es vil y despreciable, lo más vil de todo el hombre natural y corrupto, pero necesitamos comprender bien que hay dos lados de la vieja naturaleza. Aquí hallamos la buena carne que Saúl y el pueblo no destruyeron. En verdad hay un bonito lado de la carne que muy pocos pueden discernir, porque la tal es tan dulce y cortés, sin embargo es engañosa, es carne. Pues esta parte de la buena carne se trata de una falsificación de la vida de Cristo. Ella es religiosa, filantrópica, es decir, generosa, humanitaria y fervorosa, pero dice por lo que divisamos que la cristiandad es un gran panal de buena carne. Hay un área específica de aplicación de esta verdad que es particularmente ilustrada por este pasaje. El pueblo de Amalec es claramente un tipo de la vieja naturaleza, la carne, y ella representa a la carne especialmente en todas sus concupiscencias. El pueblo de Amalec fue un enemigo perpetuo para Israel. Así es la carne. Leemos en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Algunas personas piensan que si no matan o no roban, que su tratamiento con su vecino es correcto y que si van a la iglesia los domingos solamente, bueno, todo está bien. Pero en el pensamiento de Dios es que la carne es carne, y Dios tiene guerra con Amalec por sus generaciones. Leemos en Romanos capítulo 3, verso 23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para ser aceptos ante Dios se necesita un nuevo nacimiento. Leemos 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recordamos de un religioso antes de su conversión, este es Saulo de Tarso. Antes de ello, él fue la persona más vehemente y religiosa que el mundo de entonces jamás haya visto. Sin embargo, él era inaceptable a Dios, hasta que se reunió con Jesús en el camino de Damasco y fue salvo. Leemos en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda su bondad y su moral, su religiosidad, fueron inútiles para con Jesús. Tenemos su testimonio en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6 que leemos, donde Pablo también habla de lo bueno de su carne, como Saulo de Tarso. Así Dios lo eligió como el mejor ejemplo. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Luego, en el verso 7, tenemos su consideración.
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como hijos de Dios debemos comprender la realidad de las dos naturalezas en el creyente, y si no nos examinamos a nosotros mismos, según la palabra de Dios, la carne nos hará esclavos de su voluntad, robándonos los beneficios de Dios. Dios ha provisto un camino de victoria sobre Amalek, que es tipo de la carne, como dijimos, pero requiere obediencia completa. No debemos permitir manifestarse en nuestra vida ninguna obra de la carne sin juzgarla conforme a la palabra de Dios. Leemos en Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 15, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl presentó como sacrificio a Dios los animales de Amalek. Vemos a qué dimensión está cayendo rápidamente Saúl, pues uno de los requerimientos para los sacrificios era que el animal no debía ser de otros pueblos, no debía ser extranjero. Nos habla claramente que Dios no acepta nada de la carne, sea buena carne o vil carne. A veces creemos que hay algo agradable en nosotros que Dios puede aceptar, pero no es así. Tenemos que aceptar como verdad lo que Dios dice de la carne y leemos en Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aún los atributos de la carne que pensamos ser útiles para presentar al Señor son declarados por Dios viles e inútiles. No es suficiente considerar las tendencias de la carne que pensamos que son graves, como la fornicación o la embriaguez, sino que tenemos que considerar aún los pequeños deseos como las malas actitudes y pensamientos de egoísmo. Leemos en Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 15, versos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos la reacción del hombre espiritual al ver actuar a la carne, aún en su manifestación en el servicio al Señor. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saúl es el complemento de la parte agradable de la refinada carne y dice, seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 15, versos 12 y 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, que fue lo mismo que decir, yo he llevado a cabo toda la palabra del Señor. Vamos a ver algunos datos interesantes. Saúl ha venido al Carmel, y cito esto en el lugar del sur de Judá. Pueden leerlo en Josué capítulo 15, verso 55 y 1 Samuel capítulo 25, verso 2. Él se ha levantado un trofeo, es decir, un pilar, como se ve en 2 Samuel 18, 18, como Absalón. Literalmente significa una mano, lo que indicaba que, siendo cual fuera la forma, remataba en la figura de una mano, que según la costumbre antigua significaba poder. La elevación de este trofeo vanaglorioso fue un acto más de su desobediencia. Su vanidad sobrepasaba su sentido de compromiso, pues primero fue en que se levantó este monumento en su propio honor y luego fue a Gilgal para ofrecer sacrificio a Dios. El declive de Saúl es más evidente ahora y esto va en progreso. Aquí encontramos el secreto de la derrota de Saúl. Él levantó un monumento para honrarse a sí mismo. Cuando era pequeño en sus propios ojos, Saúl fue usado por Dios y disfrutó su bendición. Ya que ahora Saúl se preocupa más por su propio honor, es inútil para el servicio del Señor e indigno de reinar. Leemos en Juan capítulo 3, verso 30 que nos dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si queremos ser usados por Dios y disfrutar la plenitud de su bendición, tenemos que humillarnos delante de Él y aprender que no somos nada fuera de su gracia. Leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 y 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Saulo de Tarso tuvo que aprender esta lección. El nombre Saulo significa pedido.
El mundo pide para sí hombres que tengan las características que tuvo Saulo de Tarso. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Leemos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ninguno tiene excusa, cada uno dará cuenta de sus propias acciones. Fue un hombre educado, rico y de mucha autoridad, pero para ser usado para la gloria del Señor, Saulo tuvo que llegar a ser pequeño en sus propios ojos. Por eso su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo, que significa pequeño. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 21. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Nuestra naturaleza carnal siempre busca excusas por la carnalidad y busca a otro para culpar por su propio pecado. Adán culpó a Dios por darle a Eva. Eva culpó a la serpiente por su tentación. Nada ni nadie puede forzar a otro a pecar. El pecado para el creyente es una elección, porque Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida piadosa de obediencia. Nos ha dado la naturaleza impecable de Jesucristo, el poder y la guía del Espíritu Santo y la revelación de su palabra. Ignorar y menospreciar estos dones lleva a desobedecer la palabra de Dios. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 15, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vemos cómo Saúl recibió a Samuel. Dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl quería ser un hombre espiritual, pero carnalmente. Otro punto de decadencia de Saúl, notamos una pérdida completa de discernimiento ya en Saúl. Primero, en 1 Samuel capítulo 13, versos 6 al 15, vimos la primera prueba de Saúl, de la cual no salió aprobado. Verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Verso 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Verso 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Verso 9, entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Verso 11, entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Verso 12, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Verso 15, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Ya vimos en el capítulo 13 las 3 excusas que Saúl presentó, y estamos divisando una gradual pérdida de discernimiento desde ese capítulo en adelante. Leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 13, nuevamente: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. A veces la carne pretende obedecer a Dios por participar en actividades religiosas. Segundo, aquí estamos ante la segunda prueba de Saúl, de la cual tampoco sale aprobado. Estas son oportunidades que el Señor le dio, sin embargo, él no obedeció la palabra de Dios, y esto le lleva a una falta de visión completa, no teniendo capacidad ya de discernir. Su falta de obediencia se ve reflejado en que algunos de los amalecitas escaparon, porque en el libro de Esther vemos a uno de ellos, a Amán, que él fue un amalecita de real estirpe de la casa de Agag, el último de ellos. La palabra de Dios se cumplió en su hijo y su muerte. Si Saúl hubiese obedecido a Dios y destruido a todos los amalecitas, Amán nunca hubiese llegado a la escena de complot contra el pueblo de Dios. Leemos en Éxodo capítulo 17, verso 14 al 16. Verso 14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Verso 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. También leemos en Deuteronomio capítulo 25, verso 19.
Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Números 24, verso 20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Hay una lección personal también para nosotros. Podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31, que nos dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si no nos examinamos, si no juzgamos a nuestra carne, ella nos destruirá. Si no uso la espada del Espíritu en contra de cada una de las manifestaciones, incluidos los refinados y buenos religiosos deseos, emociones y afectos, finalmente ellos nos eliminarán de alcanzar lo mejor de Dios. Que el Señor siga iluminándonos en la comprensión de su palabra para que lo honremos debidamente. Que el Señor siga añadiendo bendiciones a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.